Paula Vargas, vengo a hablarles un poco de hemorragia intraparenquimatosa sobre todo. Al final voy a tocar un tema más de manejo en urgencias para médico general de hemorragia subaracnoidea, pero el doctor Mejía es el que va pues, a darles, digamos, la temática más grande. Bueno, esto es acá. Listo. Entonces, en cuanto a la hemorragia intraparenquimatosa, esta es la segunda causa de ACV más común, está oscilando entre el 15 y el 30%. Sin embargo, este tiene una mayor mortalidad y morbilidad, significa que los pacientes se mueren más de este tipo de ACV y además tiene una mayor morbilidad en el tiempo. Se dice que hay una estimación de 12 a 15 casos en 100.000 al año, dependiendo obviamente pues, del área geográfica, y desde 1980 hay un aumento significativo en los pacientes que vienen siendo mayores de 65 años, y este tiene, a diferencia del ACV isquémico, es que se presenta durante la actividad física y no es tan común en momentos de sueño o de relajación. La edad de riesgo aumenta significativamente, doblando con cada década a partir de hasta los 80 años. El género más común es en hombres. La raza que más afecta va a ser sobre todo afrodescendientes a caucásicos, pero también pues, hay una prevalencia mucho más grande en asiáticos. Y los pacientes que han presentado previamente algún tipo de stroke tienen una incidencia de 23 a 1 veces más grande de tener una hemorragia isquémica o hemorrágica. Factores de riesgo modificables son el consumo de alcohol, el tabaquismo, el uso de sustancias psicoactivas y la falla hepática. A diferencia del ACV isquémico, estos síntomas se pueden instaurar progresivamente, quiere decir que no va a ser el código ACV que viene el paciente con la hemiparesia o hemiplegia. Usualmente son síntomas que se van instaurando progresivamente, van a estar asociadas con un dolor de cabeza severo, alteración del estado de conciencia, vómito y depende de la localización. En cuanto a localización, la más frecuente, como lo explicaba el doctor Mejía, el 50% va a estar dada en el cuerpo estriado, ganglios basales, más comúnmente en el putamen, en el núcleo lenticular, en la cápsula interna y en el globus pallidus. El 15% de estas están en el tálamo, posteriormente tenemos la protuberancia, el 10% en cerebelo, después esta sustancia blanca cerebral del 10 a 20% y por último en el tallo cerebral, que pues es la menos común. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo diagnosticarlo? Un paciente cuando viene con alteración del estado de conciencia, lo pues, primero que tenemos que pensar son la historia clínica, los antecedentes, en el escenario en el que se encontró y adicionalmente pues, tener presente frente a la sintomatología donde puedo localizar esa lesión. ¿Cómo la localizo? Pues con un TAC de cráneo simple. Este es el examen de más rápida realización con mayor sensibilidad y mayor especificidad para una hemorragia intraparenquimatosa y es el examen, digamos, de manejo inicial en los pacientes que llegan a urgencias. En cuanto a las hemorragias lobares, ya hay 4 síntomas lobares definidos para hemorragia intraparenquimatosa que tiene que ver obviamente con la localización y con la función de cada lóbulo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el lóbulo pues, temporal tiene una sintomatología, el lóbulo frontal otra, más adelante les voy a explicar. Estas van a estar asociadas con hipertensión arterial. Ellas están más relacionadas con fallas estructurales, quiere decir con lesiones tumorales, con malformaciones arteriovenosas, con cavernomas, o sea, están más asociadas a lesiones estructurales que a lesiones, por ejemplo, por hipertensión arterial, que están más asociadas a la parte interna, como son los ganglios basales, el tálamo y estructuras infratentoriales. Estas van a ser más comunes en pacientes con consumo de alcohol y adicionalmente van a tener un curso más benigno que las hemorragias más profundas como las gangliotalámicas. En cuanto a la hemorragia frontal, tenemos que el síntoma principal va a ser una cefalea frontal, vamos a presentar una hemiparesia contralateral de predominio en miembros superiores y una debilidad de la hemicara y miembro inferior, quiere decir que pues, la debilidad va a estar más marcada en miembro superior. En el parietal está más asociado a un déficit hemisensorial y una hemiparesia leve. El occipital tiene que ver con un dolor ocular y adicionalmente una menopsia homónima contralateral que usualmente puede respetar pues, la visión macular. Y en la temporal, en el lado dominante, va a tener una disfasia fluida cuando está localizada en el hemisferio dominante y puede tener una pobre compresión auditiva y una buena repetición que pues, está relativamente asociada a donde está localizada la lesión. En cuanto a la hemorragia putaminal, va a ser el lugar más frecuente de hemorragia intraparenquimatosa. El deterioro gradual va a estar dado en los pacientes hasta en un 60% y se va a dar con una hemiparesia contralateral que va a evolucionar a una hemiplegia y pues con síntomas mucho más graves a partir de que va desarrollándose el tiempo, y la cefalea de inicio solamente se presenta en el 14% de los casos.
En la talámica, la diferencia es que es una pérdida hemisensorial contralateral con una hemiparesia cuando hay compromiso de la cápsula interna. Y adicionalmente, cuando hay compromiso del tallo cerebral en la porción superior, pues vamos a tener ya alteraciones de paredes craneales y adicionalmente pues síntomas visuales y síntomas en la evaluación ocular del paciente. La hidrocefalia se va a dar secundaria a una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo por la hemorragia que filtra hacia los ventrículos o hacia los conductos, pues digamos que llevan todo el líquido. En cuanto a la hemorragia cerebelosa es importante, ¿por qué? Porque esta es la que con mayor frecuencia va a causar un daño secundario a hidrocefalia por compresión del cuarto ventrículo y adicionalmente puede haber una extensión de esta hemorragia al sistema ventricular. Hay una compresión directa del tallo cerebral. Cuando esto se presenta va a haber una parálisis facial por una compresión del cúliculus facial y los pacientes pueden llegar hasta la gravedad pues, de un coma por obviamente la presión que se presenta en este tipo de hemorragia. Es importante que tengan en cuenta esto es más para calcular como tal la predicción de mortalidad de los pacientes y tiene que ver con 5 componentes. El primero va a ser el Glasgow, entonces el segundo va a ser el volumen, el tercero la hemorragia intraventricular, el cuarto va a ser el origen infratentorial y la edad del paciente. Acá al lado, pues digamos, derecho pues, de la tabla van a encontrar que el riesgo pues, va aumentando a medida que aumenta el puntaje de ICH, que ya les muestro cómo se calcula. El A va a ser el diámetro más grande de la hemorragia. Bueno, esta es la parte del tamaño, que sería el volumen, que sería el numeral 2. En cuanto a la parte del tamaño, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces la A es el diámetro más grande de la hemorragia, la B va a ser el diámetro perpendicular a ese diámetro A pues más grande y adicionalmente el C va a ser el número de cortes de la tomografía donde yo voy a ver esa hemorragia, digamos, intraparenquimatosa. Y lo calculo por medio de la fórmula que ven abajo, que es A por B por C dividido en 2. Y eso va a ser lo que me va a calcular como tal el volumen del hematoma. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay unos mecanismos de lesión cerebral secundaria a la hemorragia. Quiere decir que la hemorragia no es el único tema que nos debe preocupar cuando un paciente llega con este diagnóstico a la sala de urgencias o cuando estamos pensando ya en un manejo quirúrgico. Y es que los pacientes presentan daños secundarios a la hemorragia. La primera pues está básicamente por la hemorragia, que tiene que ver con la extensión del hematoma y con las lesiones y el aumento de la presión. Sin embargo, hay un edema perilesional que se puede desarrollar y que ocurre en la mayoría de los pacientes y puede contribuir a ese efecto de masa y a ese aumento de la presión intracerebral. Además, digamos que toda esta parte de resolución de glóbulos, la resolución de esto se lleva por la parte de lisis de glóbulos rojos, pero no todos los pacientes van a coger este camino. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes pueden resultar en complicaciones secundarias, como son efectos mótico coagulado, que lo que hace ahí como tal es el edema citotóxico que presenta en las hemorragias. Este es un edema diferente y por eso es que el edema de las hemorragias no se trata con corticoides, porque el origen es completamente diferente al edema que, por ejemplo, causa un tumor. Y adicionalmente, dependiendo de para dónde coja la lesión, ¿cómo hago lo del pointer acá? Es que no estoy. Ok, listo, perfecto. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es que cuando yo tengo el desarrollo del edema, pues puedo coger el camino de hacer un manejo quirúrgico o de que haya una resolución, que no es lo que usualmente pasa. Y en este caso, cuando hago evacuación del hematoma, pues la idea es que el paciente vaya mejorando. Sin embargo, hay lesiones secundarias también al procedimiento quirúrgico que pues, pueden llevar a resoluciones pues, no tan favorables del paciente. En cuanto a los mecanismos de lesión secundaria por hidrocefalia, que era lo que explicaba previamente, muchas veces la sangre que hace parte pues, de esa lesión inicial puede drenar hacia los ventrículos o hacia los conductos que drenan el líquido cefalorraquídeo y causar obstrucciones que me van a empeorar como tal la situación del paciente, porque aparte de que tengo una hemorragia que me está generando un edema, que me está generando aumento de presión, el mecanismo de compensación del líquido se está perdiendo porque no tengo cómo drenarlo y pues llego a una hidrocefalia pues de cierto modo obstructiva, que lo que no me permite es un adecuado drenaje y también aumenta la presión intracerebral. La primaria va a ser el sangrado confinado al sistema ventricular, que va a ser al 3% de los pacientes. Usualmente las hemorragias de origen ventricular no son las más comunes, pero la más común es la secundaria, que se da por un drenaje de la sangre al sistema ventricular. En estos casos el manejo está direccionado también al drenaje, pues digamos, del hematoma dentro del ventrículo, y más adelante pues les voy a explicar un poco más cuando hable del manejo de hemorragia subaracnoidea.
En cuanto al manejo de hemorragia intracerebral en urgencias, que es importante para un médico general, lo que a mí me importa que se lleven a la casa, es que el manejo del médico en urgencias es primordial para que el paciente llegue a cirugía pues en unas condiciones óptimas y adecuadas para tener un mejor desenlace. El manejo alicial, ¿cuál va a ser? El que explicó el doctor Ramón en la charla inicial, pues el ABCD, digamos, del manejo de la vía aérea del paciente, asegurar la vía aérea, asegurar la circulación y por último, pues digamos, mirar el estado neurológico y de hipotermia del paciente. En cuanto a la cabecera, usualmente se recomienda que tenga una cabecera 30 grados, siempre tenemos la recomendación de que haya una normoglucemia. Se ha verificado que los pacientes con hipoglicemia tienen peor desenlace en futuro que los pacientes que se les ha manejado adecuadamente cualquier alteración metabólica. Adicionalmente, el manejo del dolor, la compresión neumática intermitente de miembros inferiores son pacientes que son largamente pues, postrados en cama y posiblemente pueden desarrollar mecanismos secundarios de isquemia cerebral o otros niveles por no tener un adecuado manejo o prevención, digamos, de trombosis y adicionalmente la disminución del Valsalva. En cuanto a minimizar el riesgo de resangrado, se ha evidenciado que el manejo de la presión arterial no tiene que ser un manejo de presión arterial agresivo. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar pues, la perfusión cerebral. La recomendación es que en los pacientes que lleguen con una tensión arterial entre 150 a 220, lo ideal es mantener una presión arterial menor de 140 siempre y cuando pues, yo pueda conservar esa presión de perfusión cerebral. Y los pacientes con presión arterial mayor de 220 sí se recomienda un manejo intravenoso para la presión arterial, pero con monitoreo constante y pues ya es un paciente un poco más complejo. Los anticonvulsivantes no están recomendados como manera profiláctica, únicamente se dan cuando el paciente presenta crisis convulsivas y el manejo quirúrgico va a estar dado según la indicación. ¿Cuál va a ser la indicación del manejo en cirugía? Entonces, en la lesión intraparenquimatosa va a ser con un signo de deterioro clínico cuando haya un aumento de la presión intracraneana refractario al manejo médico que ya se le ha dado al paciente o que tenga un efecto de masa pues ya significativo y que sea un hematoma que sea evacuable quirúrgicamente. Un Glasgow que está entre 6 a 8 con contusión frontal o temporal mayor a 20 milímetros cuando haya desviación de línea media mayor a 5 milímetros con compresión cisternal y adicionalmente cuando haya un Glasgow entre 6 a 8 con contusiones que sean mayores de 50 milímetros. En este caso, en la lesión de fosa posterior, el efecto de masa va a ser mucho más evidente. En este caso, los efectos de masa se van a dar por distorsión o obliteración del cuarto ventrículo, por compresión de las cisternas premesencefálicas y por hidrocefalia obstructiva aguda, que era lo que explicaba previamente. Y en la cranectomía descompresiva va a ser cuando tengo pacientes que tienen hipertensión endocraniana que son refractarias al manejo médico que ya se ha instaurado o pues que hayan tenido una evolución tórbida en donde pueda evidenciar que lo que está generando esa presión intracerebral aumentada de manera exagerada pues es un edema que no está controlado adecuadamente. Este va a ser un procedimiento secundario y pues obviamente es un procedimiento reservado a pacientes con indicaciones específicas. En cuanto a la parte ya de hemorragia subaracnoidea, voy a hablar muy poco porque el doctor Mejía ya les va a hablar pues mucho más a profundidad de esto. Lo importante es que sepan que la etiología más común y la más importante es la ruptura aneurismática en un 85% de los casos, también hay no aneurismática y pues digamos de otras causas. La incidencia aumenta con la edad y los factores de riesgo modificables son el alcohol, el tabaquismo y la presión arterial. En cuanto a la clínica, digamos, lo que siempre dicen los pacientes es llegué acá con el peor dolor de cabeza de mi vida, es un dolor de cabeza severo, que es inmediato, o sea, es en trueno, así como lo llaman. Usualmente estos pacientes han venido presentando cefaleas centinelas a lo largo, pues digamos, de las semanas anteriores, y adicionalmente pueden presentar síntomas focales dependiendo obviamente de la localización y dependiendo del tamaño, pues van a ver acá pues por localización que pueden presentar debilidad, hemiparesias o parálisis de tercer plan o dolor retroorbitario dependiendo pues de esa localización aneurismática. Esta es la escala de Hunt-Hess, que esa fue la misma que mostró la doctora Erika. Entonces básicamente es clasificar el paciente según la clínica con la que llega. Es importante, pues digamos, para mirar el pronóstico del paciente y adicionalmente que es importante, lo mismo, el TAC de cráneo simple es el diagnóstico imagenológico por evidencia que pues digamos lo podemos ver en urgencias y que tiene la costo-efectividad más adecuada. El patrón aneurismático pues se ve por la escala de Fisher, que más adelante se las muestro, pero también la mostró el doctor Juan Andrés Mejía, y adicionalmente pues identificar la etiología del sangrado está dado por una arteriografía, angiotomografía o una panangiografía, que en el mismo momento se puede dar el manejo endovascular al instante si es posible. Cuando no hay un diagnóstico etiológico, yo debería repetir el estudio angiográfico o realizar una punción lumbar en donde tengo que ver aclaramiento digamos, donde no tiene que haber aclaramiento de células de glóbulos rojos.
Esta es la escala de Fisher, entonces esta es la clasificación imagenológica. Recuerden siempre que hay una clasificación clínica que es la de Hunt y Hess y la de Fisher. Clínicas pues hay muchas más, pero la que pues más se utiliza es esta, y la idea es que pues el paciente también esté clasificado desde la evaluación por ustedes. En cuanto al manejo inicial, y ya esto es lo último que voy a decir, es importante que el médico sepa manejar un paciente con hemorragia subaracnoidea en urgencias. Porque muchas veces son pacientes que si los encuentran, por ejemplo, en un rural, los encuentran en un lugar donde no tengan neurocirujano, cuando yo le doy esta oportunidad al paciente de tener este manejo, le estoy dando mucho más tiempo para llegar a un procedimiento quirúrgico, para llegar a un tratamiento definitivo. El manejo inicial, ¿cuál tiene que ser? El ABCD, como siempre. El remisión tiene que ser la remisión o ingreso a UCI, si lo remiten si están en lugar al daño, o ingreso a UCI si están en un hospital que cuente con esa. Cabecera 30 grados. Manejo del dolor es súper importante porque esto ha evidenciado que los pacientes que no se les maneja el dolor, pues obviamente aumentan presión arterial, maniobras de Valsalva, y eso también nos puede llevar a deterioro pues, y sangrado secundario. El uso de sonda vesical es importante, ¿por qué? Porque tengo que cuantificar gasto urinario y porque adicionalmente las hemorragias subaracnoideas están asociadas con síndromes de secreción inadecuadas de ADH o con diabetes insípida. La compresión neumática para evitar pues, trombosis, las disminuciones de Valsalva que también se puede dar por ejemplo en pacientes estreñidos con manejo de laxantes y con todo lo que es de manejo del dolor. Calcio antagonista, como lo decía el doctor Diego, nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Usualmente la fase más crítica es los primeros 14 días y posteriormente se podría dar pues, un manejo no en UCI sino fuera de UCI para los siguientes 21 días. Esto va a disminuir el riesgo de la lesión isquémica tardía, o sea, más que el vasoespasmo está evidenciado que lo que hace es disminuir la aparición de isquemia tardía. Los anticonvulsivantes, igual que en la hemorragia intraparenquimatosa, no está indicado en pacientes que no hayan presentado crisis. Y adicionalmente, pues el manejo del manejo del control de la presión arterial, que no puede ser un manejo agresivo porque tenemos que preservar la perfusión cerebral. Y por último, pues que sería el manejo quirúrgico o endovascular para asegurar la aneurisma y prevenir pues definitivamente el resangrado de esa lesión. Y eso sería todo.